Fácil gastar cuando no es tuyo. Espero que disfrutes pagándolo. Se burló mi esposo, su voz goteando arrogancia. Sentí mis manos temblar mientras las cerraba en puños. ¿De qué estás hablando?, exigí, apenas conteniendo mi furia. Lane se recargó con un encogimiento de hombros que me enfureció. Oh, solo usé esa tarjeta para pagar mi viaje de $50,000 a Dubái. No es gran cosa, dijo con una sonrisa burlona. Mi respiración se atoró en mi garganta. ¿Robaste mi tarjeta y te gastaste $50,000 en ti mismo? ¿Te das cuenta de lo que hiciste? Lane se rió entre dientes. Relájate, ya te la devolví. No, deja de exagerar. Respiré hondo, obligándome a mantener la calma aunque la rabia hervía dentro de mí. Lane, de verdad no entiendes, ¿verdad?, dije, mirándolo fijamente a los ojos. No tenía idea de que acababa de meterse de lleno en su peor pesadilla. Me llamo Colette. Soy ama de casa y estoy en mis 50s, casada con Lane. Mi padre dirige una corporación importante, y Lane tomó un puesto en la empresa con la esperanza de escalar hasta la cima. Pero mi padre aún no había decidido si Lane sería su sucesor, y sinceramente, no lo culpaba. El problema no eran las habilidades de Lane, sino su actitud. Una tarde, levanté un par de sus pantalones. Por esto siempre te digo que revises tus bolsillos antes de echar tu ropa a la lavadora. Ya había sacado los pedazos de pañuelo deshechos por el agua, pero mi molestia era imposible de ocultar. ¿Y qué vas a hacer al respecto?, solté con fastidio. Mi ropa favorita estaba en esa carga. Te lo he recordado 1000 veces, y aún así lo sigues haciendo. No era la primera vez que cometía el mismo error. Por más que se lo recordara, nunca aprendía. Al principio se disculpaba, de mala gana, en el mejor de los casos, pero con el tiempo, hasta esas disculpas desaparecieron. En vez de eso, comenzó a molestarse y a ignorar mis quejas por completo. ¿En serio otra vez con esto?, bufó Lane. Trabajo todo el día. ¿No puedes darme un respiro? ¿No es este tipo de cosas parte de tu trabajo como esposa? Me congelé un momento, atónita ante su descaro. Perdón, mi voz se elevó. Esto es tu culpa. Si te tomaras 2 segundos para revisar tus propios bolsillos, nada de esto pasaría. Lane ni siquiera se molestó en discutir. En su lugar, se puso a ver su teléfono, ignorándome por completo. Era un patrón que conocía demasiado bien desde los primeros días de nuestro matrimonio. Frustrada, solté un suspiro. Deja de suspirar, murmuró. Haces que toda la casa se sienta deprimente. Me mordí la lengua para no explotar. En cambio, saqué mi teléfono y abrí un mensaje de mi padre. Por cierto, mi papá mencionó tu desempeño en el trabajo. Está preocupado. Lane levantó la mirada, frunciendo el ceño. ¿Qué quieres decir? Le mostré la pantalla. Te están entrenando con uno de los mejores de la empresa, pero te la pasas flojeando, ignorando instrucciones y cargándole tu trabajo a los demás. Crees que nadie se da cuenta, pero si lo hacen, los ejecutivos han estado hablando de ello. El rostro de Lane se oscureció, pero no me detuve. Mi papá está tan decepcionado que está considerando darle el puesto a mi hermano menor en vez de a ti. Lane se enderezó de golpe. ¿Qué? No puede ser. Me casé contigo porque tu papá prometió que yo sería su sucesor. Tienes que hablar con él, arreglar esto. Sus palabras confirmaron lo que siempre había sospechado. Nunca te importé, ¿verdad?, susurré, más para mí misma que para él. La única vez que actuaste como si me amaras fue antes de casarnos, cuando todavía necesitabas convencerme. Después de eso, dejaste de fingir. Lane abrió la boca para responder, pero lo interrumpí. Divorciémonos. Mi voz era tranquila, firme. Parpadeó. ¿Qué? Pero, ¿me amas? ¿No? No serás miserable sin mí. Solté una carcajada seca. Amor, eso murió hace mucho. Terminemos con esto de una vez. Y olvídate del sueño de heredar la empresa de mi papá. Eso no va a pasar. Lane me miró con desprecio. Está bien. No quiero quedarme atrapado con una mujer aburrida como tú de todos modos. El proceso de divorcio avanzó más rápido de lo que esperaba. Ambos dejamos la casa, empacamos nuestras cosas y tomamos caminos separados. La mayoría de los muebles eran míos, así que me los llevé, lo que solo aumentó la frustración de Lane. Hubo algunas disputas, pero todo se resolvió pronto. Curiosamente, no sentí nada, ni tristeza ni arrepentimiento. Si acaso, me sentí más ligera, libre. Pero unos días después, noté que faltaba algo. Una de mis tarjetas de débito había desaparecido. Lane siempre tuvo la mala costumbre de hurgar entre mis cosas y llevarse lo que quería sin preguntar. Si hubiera sido una tarjeta común, tal vez lo habría dejado pasar, pero esta no era cualquier tarjeta, perderla podía causarme serios problemas. Lo llamé de inmediato.
solo para descubrir que estaba de vacaciones, en Dubái. Estaba furiosa, pero tuve que esperar hasta que regresara para enfrentarlo en persona. Nos encontramos en un café, y como siempre, llegó tarde. En cuanto se sentó, fui directo al grano. Lane, devuélveme mi tarjeta de débito. Con una sonrisa irritante, la arrojó sobre la mesa. Fácil gastar cuando no es tuyo. Buena suerte pagándolo. Se me revolvió el estómago. ¿Qué hiciste?, pregunté, mi voz temblando de ira. Lane se recargó con calma. La usé para pagar todo mi viaje de $50,000 a Dubái. No es gran cosa. Contuve la respiración. Robaste mi tarjeta y la vaciaste para ti. ¿Tienes idea de lo que hiciste? Soltó una risa burlona. Tranquila, ya te la devolví. ¿No? Siempre tan dramática. Exhalé lentamente y lo miré con frialdad. Lane, realmente no entiendes lo que está pasando aquí. Él se burló. ¿Así? ¿Y qué se supone que es? Me incliné hacia él y bajé la voz. Esa no era mi tarjeta de débito. Su sonrisa se desvaneció. ¿Qué? Incliné la cabeza. Lo oíste bien. Esa tarjeta era de mi papá. Lane empalideció. Espera, ¿qué? ¿Por qué tenías la tarjeta de tu papá? Sonreí. La dejó en la casa dentro de un cuaderno. La estaba guardando hasta que viniera por ella. Y ahora, gracias a ti, acaba de perder $50,000. Lane empezó a respirar con dificultad. Estás bromeando, ¿verdad? Para nada, respondí, cruzando los brazos. En cuanto me di cuenta de que faltaba, llamé a mi papá. Me dijo que no me preocupara, que él se encargaría. El pánico de Lane era evidente. ¿Le dijiste a tu papá?, susurró, con la voz quebrada. Me recargué con una sonrisa satisfecha. Sí, y está en camino ahora mismo. El rostro de Lane se torció de horror mientras comprendía que su peor pesadilla apenas comenzaba. Lane agarró frenéticamente sus cosas, con las manos temblorosas. Yo, necesito irme, tartamudeó, su voz inestable. Lo observé con frialdad, mi expresión era indescifrable. ¿Huyendo otra vez? Eso es todo lo que haces cuando te enfrentas a las consecuencias de tus actos. Es una de las cosas que más desprecié de ti, Lane. Deja de evadir la responsabilidad y asume lo que hiciste. Su rostro se enlojeció de frustración. Basta. ¿Hasta dónde vas a llegar solo para humillarme? Eres patética. Nunca debí casarme contigo. Deja de hacerte la santurrona y no me hagas perder más el tiempo, espetó. Exhalé profundamente, sacudiendo la cabeza. Tienes mucho descaro, Lane. Todo este desastre es tu culpa, y aún así tienes la audacia de actuar como si la culpable fuera yo. ¿Por qué demonios me casé contigo? Cada segundo a tu lado fue un error. Pude haber tenido una mejor vida, con alguien amable, alguien que realmente se preocupara por mí. En cambio, desperdicié años con alguien que nunca valió la pena. Qué tonta fui. Su mirada se endureció y su voz se volvió venenosa. Eres una descuidada, escupió. Esto es tu culpa. Si hubieras sido más responsable, nada de esto habría pasado. Tú creaste este problema, no yo. Lo miré con incredulidad. Lane, aunque esa tarjeta hubiera sido mía, no tenías derecho a usarla sin permiso. Has estado aprovechándote de mí durante años. Pero esto, robar la tarjeta como un regalito de despedida, eso es un nuevo nivel de bajeza. No intentes culparme. Esto es completamente tu responsabilidad. Su voz se tornó desesperada. ¿Por qué no dejas de culparme y admites tus propios errores? Me mantuve firme, sosteniendo su mirada con resolución. Las acciones tienen consecuencias. Ya es hora de que aprendas a enfrentarlas en lugar de huir. Su excusa era tan absurda que casi me hizo reír. ¿De verdad creía que yo era la culpable? No importaba cómo lo viera. Él era el único responsable. Tomar cosas sin permiso era algo natural para él. Esto no era más que otra muestra de su egoísmo. Dice que esto es mi culpa por ser descuidada, pensé con amargura, pero eso es una mentira. Yo manejé todo perfectamente. El verdadero problema siempre fue Lane, su falta de respeto, su negativa a asumir la responsabilidad de sus actos. ¿Por qué no simplemente admites lo que hiciste?, le exigí, pero él siguió negándolo todo con terquedad. Por más que insistiera, no iba a reconocer su culpa. Suspiré pesadamente y, por primera vez, noté un destello de inquietud cruzar su rostro. Lane se estremeció, aunque aún se negaba a aceptar la verdad. Y entonces, llegó la pieza final del rompecabezas. Kelet, lamento hacerte esperar. Lane, ¿cuánto tiempo sin verte?, dijo mi padre mientras se acercaba a nosotros. El rostro de mi exmarido se puso pálido como un fantasma. Claramente no esperaba que mi padre apareciera. Sus ojos iban de él a mí, como si intentara suplicarme en silencio. Sé, Colette, ¿qué está pasando?, tartamudeó, su voz temblorosa, en un intento desesperado por salvar la situación.
Llamó apresuradamente a un mesero y pidió una bebida para mi padre. Su actitud cambió por completo, su arrogancia desapareció, reemplazada por una amabilidad forzada. Te he extrañado mucho desde que Kelet y yo nos divorciamos, dijo, fingiendo una sonrisa. ¿Cómo has estado? Estaba actuando, tratando de interpretar el papel del exesposo educado y afectuoso que mantenía una buena relación con su suegro, pero yo lo conocía demasiado bien. Esto no era más que otro intento de manipulación. Desafortunadamente para él, mi padre no era tan fácil de engañar. Como empresario con años de experiencia, había tratado con muchos habladores encantadores antes. Su expresión se endureció, dejando claro su descontento, sin molestarse en intercambiar cortesías. Fue directo al grano. Lane, dijo mi padre con voz tranquila pero firme, ¿entiendes lo que hiciste? ¿Tienes idea de lo grave que es usar la tarjeta de otra persona sin su permiso? Incluso yo sentí un escalofrío con sus palabras, aunque no iban dirigidas a mí, llevaban un peso innegable. Lane, por otro lado, parecía estar a punto de desmoronarse. Su actuación se desmoronó por completo, con un leve asentimiento. Murmuró, sí. Lane siempre me había tratado mal, pero jamás se había atrevido a mostrar ese lado frente a mi padre. Mi padre era un hombre bondadoso, pero también alguien que no toleraba el engaño ni la traición. Incluso yo, su propia hija, encontraba su enojo profundamente intimidante cuando emergía. Y ahora, Lane estaba temblando bajo su mirada. Lo que hiciste es un robo, sentenció mi padre con severidad. Si aún fueras el esposo de mi hija, tal vez lo hubiera dejado pasar, pero ya no lo eres. Ahora eres un extraño. ¿Sabes lo que eso significa? Lane se puso rígido, su rostro perdiendo todo color. Lo entendía, la acción legal era inevitable. Mi padre ya había consultado con un abogado, y Lane tendría que devolver hasta el último centavo de los 50,000 dólares que había robado. Además, mi padre se aseguró de que lo despidieran de la empresa. Ahora, sin empleo ni ingresos estables, pagar una suma tan grande era prácticamente imposible. Lane cayó al suelo, abrumado por el peso de sus errores. Lo siento mucho, sollozó, su voz quebrada. Nunca quise que esto pasara. Pensé que la tarjeta era de Kelet. Los ojos de mi padre se entrecerraron. ¿Pensaste que era de Kelet? ¿Y crees que eso lo hace menos grave? Lane temblaba, sus palabras saliendo en un torrente desesperado. Sé que lo que hice estuvo mal, lo lamento. Por favor, perdónenme, haré lo que sea para arreglarlo. Lágrimas corrían por su rostro mientras suplicaba clemencia. Mi padre se volvió hacia mí, su expresión suavizándose ligeramente. Kelet, ¿qué quieres hacer? Lo miré y sonreí con calma. No puedo perdonarlo, ni por esto ni por la forma en que me trató todos estos años. Asegurémonos de que enfrente las consecuencias. Las súplicas de Lane se volvieron más frenéticas. Por favor, te lo ruego, pero ya era demasiado tarde. Lo que había hecho era imperdonable. Después de todo, este era mi momento para finalmente hacer que se hiciera justicia. Buena suerte con tu vida, le dije fríamente antes de salir del café junto a mi padre. Mi exmarido se quedó ahí, desplomado en la desesperación mientras nos alejábamos. Fiel a su palabra, mi padre contrató a un abogado e inició acciones legales, obligando a Lane a devolver cada centavo de los 50,000 dólares que había robado. Incapaz de enfrentar la demanda, Lane tuvo que pedir varios préstamos para pagar la deuda de golpe. La carga financiera lo destrozó. Poco después, desapareció sin dejar rastro. Según conocidos en común, nunca volvieron a saber de él. Ahora vivo con mi padre. A lo largo de los años, le causé muchas preocupaciones, pero cuando me disculpé, él me sonrió con calidez y me llamó su querida hija. Ya tiene más de 80 años y sé que su tiempo es limitado, por eso, me he propuesto asegurarme de que viva el resto de su vida en paz, rodeado de amor y sin arrepentimientos. Gracias por ver, nos vemos en el próximo vídeo, no se lo pierdan.